Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos avanzando, vamos ya con el tema número 8. Esperemos que esta semana logremos terminar con esta unidad. Y para eso entonces vamos a ver el tema de hoy es el sujeto y sus modificaciones. Entonces vamos a ver acá qué nos pide el Exploro. Vamos a acercarlo. Página 198 para que todos se ubiquen. 198, tema número 8, el sujeto y sus modificadores. Dice el Explorer, redacte una oración para cada imagen. Entonces, según lo que ustedes observan ahí en esa imagen, pueden escribir una oración. Pueden observar, bueno, lo que yo veo es en la primera imagen un niño cantando, o por lo menos haciendo la mímica de que está cantando. Y en la otra imagen, pues podemos observar un payaso. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a realizar una oración. Terminando con ese ejercicio del Exploro, nos dice el aprendo. En todas las oraciones se habla acerca de alguien o algo. El sujeto es un sintagma nominal formado por un núcleo y sus modificadores. Ejemplo, dice acá, en la oración los estudiantes realizaron un debate en la clase. Se dice algo de los estudiantes, por lo tanto, el sujeto de la oración es los estudiantes. El sujeto es el núcleo, puede ser un sustantivo, puede ser también un pronombre personal o cualquier palabra sustantivada. Si el sujeto está formado por dos o más núcleos, se llama sujeto compuesto. Vamos a ver el ejemplo. Dice, madrugar y hacer ejercicio es saludable. Marta, Lucía y Adrián estudian. Pueden observar entonces ustedes ahí que hay más de un sujeto, ¿verdad? De los cuales se habla en la oración y por eso decimos que en estos casos se le llama un sujeto compuesto. Siguiente dice, se dice que el sujeto es expreso cuando aparece escrito en las oraciones. Ejemplos, el caballo corre rápido. Elvira y Álvaro empezaron a reír. Veamos entonces que nos dice que el sujeto es expreso cuando aparece escrito en las oraciones, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Elvira y Álvaro, que están ahí, están escritos, ¿verdad? Ellos son el sujeto y están sus nombres escritos dentro de la oración. Entonces, de esa manera, entonces nosotros lo conocemos como sujeto expreso. En el siguiente caso dice que el sujeto tácito no aparece de forma explícita, pero se puede identificar por la conjugación del verbo. Veamos, salió muy temprano. Ya ustedes pueden inferir sin tener ahí un nombre o un pronombre de quién se puede estar hablando, ¿verdad? Puede ser de él, de ella o de usted, que dice salió muy temprano. Llegaste tarde. Ahí podemos inferir entonces que estamos refiriéndonos a tú o a vos dentro de la oración. A eso se le conoce como ¿qué? Como el sujeto tácito. No está explícitamente ahí porque no aparece su nombre, no aparece un pronombre tampoco, pero ustedes pueden deducir de quién se está hablando. Luego seguimos acá y nos dice, vámonos acá, donde nos dice que ¿qué significa sintagma? Vimos esta palabra acá remarcada en azul cuando comenzamos el aprendo. ¿Y qué es el sintagma? Bueno, es una cadena de palabras que tiene un significado. Ese es el sintagma, ¿verdad? Recuerden que siempre que hemos visto el tema de la oración, se dice que la oración es un grupo de palabras, ¿sí? Pero un grupo de palabras que formen, que tengan un sentido, ¿verdad? Que quieran decirnos algo. Entonces, a eso nosotros gramaticalmente se le conoce como sintagma, una cadena de palabras que tiene un significado, que quiere explicar o decir algo. También acá
más informados, dice el sujeto puede ir al inicio, en medio o al final de la oración. No siempre va a ser mi mamá es bonita, el carro es blanco. Siempre, usualmente ustedes que aún están pequeños, siempre uno les dice escriban una oración y casi siempre ustedes se van a fijar que su sujeto va a estar al principio de la oración. No quiere decir que siempre sea así, ¿verdad? Porque podríamos decir muy bonita es mi mamá. Siempre entonces sabemos que estamos hablando de quién, de mamá. Estoy hablando de mi mamá, pero no puse mi mamá es muy bonita. No puse a mamá como sujeto al principio, sino que lo puedo poner al final y decir muy bonita es mi mamá. Y siempre vamos a saber que ese es el sujeto. Que esté al final, eso no importa. Eso no tiene nada que ver. Puede estar en medio, puede estar al principio, puede estar al final. Veamos entonces, los modificadores del sujeto pueden clasificarse en, y tenemos acá, modificador directo, como primer caso dentro de esta tabla. Luego tenemos modificador indirecto y por último, aposición. Vamos a ver cada uno de ellos y los ejemplos que nos comparten acá. Dice, cuando un artículo o adjetivo se une directamente al núcleo del sujeto, ese va a ser un modificador directo. ¿Cuándo qué? Cuando directamente dice se une al núcleo del sujeto. Entonces dice aquí la mamá hacendosa limpia. Entonces vemos acá el modificador directo está que está unido, si ustedes pueden ver, está junto a lo que es el núcleo del sujeto, que en este caso es la mamá, ¿sí? Mamá es el núcleo. La mamá sería el sujeto. El núcleo de este sujeto es mamá. Por eso está acá el núcleo del sujeto, mamá. Y tenemos los modificadores, que son en este caso el artículo y el adjetivo, ¿ok? Los modificadores directos, si ustedes se fijan, están unidos, están a la par. A eso entonces le conocemos modificador directo. Luego vamos al modificador indirecto que nos dice cuando se unen al núcleo por medio de una palabra de enlace. Ahí ya viene siendo indirecto. ¿Por qué? Porque ya no está pegado. ¿Sí se fijan? Si se fijan acá, ya tenemos una palabra de por medio que es de. De no deja que estén juntos los modificadores a qué? Al núcleo del sujeto. Veamos entonces, dice, los cuadernos de Carmen están viejos. Estamos hablando de que los cuadernos de Carmen están bien, viejos, ¿verdad? Fíjense bien ahí, no porque esté Carmen, ¿ok? No es que estamos hablando de Carmen, en este caso estamos hablando de los cuadernos de Carmen y estamos diciendo que los cuadernos de Carmen están viejos. Por lo tanto, acá lo principal o de quien se habla en esta oración son los cuadernos de Carmen, los cuadernos. Entonces, cuadernos es el núcleo del sujeto, ¿ok? Y acá tenemos entonces la palabra de, haciendo que Carmen, que es, porque podría ser los cuadernos de Javier, podrían ser los cuadernos de Melanie, podrían ser los cuadernos de Andrés, podrían ser los cuadernos de cualquiera, ¿ok? Entonces acá, ese es el modificador indirecto, ya no va directamente a cambiar nada que tenga que ver con los cuadernos. ¿Sí? No lo hará directamente, sino que lo va a hacer indirectamente, porque tenemos acá la palabra de por medio. Por último, tenemos la aposición. Esto dice es una explicación o aclaración del sujeto. Puede sustituir al núcleo y tiene un sustantivo. Entonces, vean, dice Jorge, el panadero, salió temprano. Veamos de nuevo, es una explicación o aclaración del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Jorge, ¿ok?
¿Cuál es la aclaración? Bueno, de que Jorge es el panadero. Esa es la aclaración. Por lo tanto, entonces la vamos a conocer como la aposición, ¿sí? Porque está haciendo una aclaración de que Jorge, porque de repente podría estar en el aula, en el salón de clases. Voy a ponerles un ejemplo así. Que en el salón de ustedes de quinto grado hubiesen dos Luis, ¿sí? Y yo quiero hacer una aclaración porque yo voy a hablar de repente no de Luis Alberto, sino que del otro Luis. Y voy a decir, sí, Luis, el hermano de, y pongamos que ese otro Luis tiene un hermano en octavo, que se llama Mario. Entonces yo voy a decir Luis, el hermano de Mario, ahí estoy ya haciendo la aclaración, que no estoy refiriéndome a Luis Alberto, sino que me estoy refiriendo al otro Luis, que es hermano de Mario, ¿sí? El hermano de Mario de octavo grado salió sin permiso al baño o salió sin permiso del salón, pero yo ya aclaré de quién es que yo estoy hablando, a quién yo me estoy refiriendo. A eso entonces gramaticalmente le conocemos como aposición. Bueno, vamos entonces acá rapidito, ya nos queda nada más de este tutorial 3 minutos. Trataré de ayudarles con uno nada más de los ejercicios de cada uno de los tres que están, de los cuatro, perdón, que están para que ustedes los puedan solventar. Dice el número 1, escriba 4 oraciones relacionadas con la imagen, de acuerdo con el tipo de sujeto que se indica en cada uno. Entonces tenemos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a regresar a la página 198 y vamos a ver qué nos dice de cada uno de los tipos de sujetos. Tenemos aquí el expreso, el tácito y el compuesto. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a venir y vamos a formar una oración. Podría ser en el sujeto expreso, los ancianos leen el periódico, ¿sí? Ahí se está mencionando los ancianos, por lo tanto los ancianos son su sujeto expreso en esa oración. Los ancianos leen el periódico, ¿ok? Así de esa forma ustedes van a buscar qué es el sujeto tácito. Podría ser leen el periódico, pues ¿quiénes? Pues ellos, los ancianos. Recordemos que el tácito no va a estar escrito explícitamente, simplemente nosotros lo vamos a, como quien dice, deducir, adivinar. Luego la número 2 dice, circula el núcleo del sujeto de cada oración. Entonces, en este caso, ustedes leen bien la oración y ustedes identifican ese núcleo, perdón, el sujeto, y posteriormente van a utilizar, van a buscar cuál de todo eso sería el núcleo de nuestro sujeto. Entonces dice aquí, esa mañana se presentaron las gimnastas. ¿Quiénes se presentaron? Las gimnastas. Ese es el núcleo, perdón, el sujeto. Entonces nuestro núcleo ahí, ¿qué es? Gimnastas, porque es de ella que nosotros estamos hablando en esa oración, que se presentaron esa mañana. Siguiente dice relacione cada oración con el sujeto tácito que le corresponde. Busquemos entonces acá. Tomaron agua contaminada. Tomaron. Ya desde ahí sabemos que es plural. Tomaron. Ellos tomaron, ¿sí? Están viendo, ellos tomaron agua contaminada. ¿Comes muchos vegetales? Pues ¿quién? ¿Ah? ¿Ellos comes muchos vegetales? No. ¿Yo comes muchos vegetales? No. Tú comes muchos vegetales, ¿sí? Ya ahí ya tienen dos, solo les va a faltar buscar tres. Acá en la última tenemos escriba oraciones que tengan la estructura indicada. Entonces dice acá, tiene esa oración que va a escribir usted debe tener un modificador directo, el núcleo y un predicado. Entonces veamos acá en este caso podríamos decir una oración que contenga eso sería la piscina es honda. La piscina es honda. ¿Sí? Tenemos la como modificador, piscina como núcleo, ¿sí? Que es honda, sería ahí entonces
el predicado.